Buenas tardes para todos. Les agradecemos su asistencia a este diálogo sobre Colombia y las elecciones de 2018. Les recordamos por favor a todos poner en silencio sus celulares. Muchas gracias. Les damos entonces la bienvenida al diálogo Colombia Elecciones 2018, una iniciativa del Instituto de Estudios Políticos con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional. El evento se realiza hoy en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz de la Universidad de Antioquia. Preside en el acto el profesor John Freddy Bedoya Marulanda, que es coordinador de la línea de sistemas políticos locales y estudios de opinión pública del Grupo de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. También asiste a este diálogo la profesora Luz Margarita Cardona Zuleta, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional Sede Medellín, con su más reciente publicación, que es el libro La culebra sigue viva, miedo y política, el ascenso de Álvaro Uribe Vélez al poder presidencial en Colombia 2002-2010. Y el profesor Javier Duque Daza, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad del Valle. A continuación entonces escucharemos las palabras de contextualización del profesor John Freddy Bedoya Marulanda. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia. Disculpas por la demora. Pues, ¿cuánto tiempo es? ¿Media hora de demora? ¿Cierto? No, mil disculpas. Realmente son problemas logísticos por la ciudad y demás. Y bueno, con relación a lo que me compete es hacer más o menos una contextualización de esta presentación, pues ya que estamos nosotros en época electoral y estamos todos activos en este momento hablando de las elecciones y demás, no cabe, digamos que no hay mucha pertinencia en esta presentación que nos va a hacer el profesor Duque Daza sobre las urnas contaminadas, incluso por los episodios que pasaron el 11 de marzo con las consultas, y que es algo que se ha vuelto cotidiano en nuestro devenir y que los ciudadanos, digamos, incluso han aceptado esos mismos problemas electorales y la corrupción. En ese sentido, pues no más que presentar más o menos cuál va a ser la dinámica del asunto. Vamos a tener el profesor Duque hablándonos sobre el libro durante 30 minutos y posteriormente vamos a tener un diálogo abierto, pues como para que saquemos todas esas dudas al respecto de las elecciones. No siendo más, le doy paso al profesor Duque Daza para que presente su libro. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, profesores, y gracias a ustedes por su presencia. Espero que podamos conversar un rato sobre nuestra democracia teniendo como un eje el fraude. Con mucha frecuencia sobre el sistema político colombiano escuchamos dos posiciones extremas. Digamos que las voces de lo que podría llamarse el establecimiento, que se refiere a la democracia más antigua de América Latina, la más estable, la que tiene más elecciones, la más bonita. Y en el otro extremo, un poco, algunos académicos, analistas, periodistas, algunos, que plantean que no, que en Colombia ni hay ni ha habido democracia. Esas vías, ninguna de las dos nos conduce a ninguna parte, porque no nos permite esclarecer la naturaleza del régimen político colombiano, que es claro que no es una autocracia, pero también es claro que tampoco es una democracia. Y recuerden que desde el comienzo de la década del 90 se empezaron a plantear conceptos para intentar dar cuenta de aquellos casos que se encontraban en una zona gris entre autocracia y democracia, que no eran ni lo uno ni lo otro, y se plantearon conceptos, adjetivos, regímenes híbridos, democracias electorales, regímenes
electofácticos, democracias limitadas y decenas de adjetivos, autoritarismos electorales. Muchos de estos que tampoco nos han servido para estudios comparados, para clasificar, es un poco volver a Aristóteles, para hacer taxonomías, entonces agrupar y ponerles etiquetas. Está bien, pero ya cuando uno quiere ponerle una lupa a uno de los casos, pues no le da como para mucho el asunto. Por eso es que hay que hacer estudios de caso en profundidad. Y eso fue lo que yo hice con el libro. Las urnas contaminadas, que lo publicó la editorial La Carreta el año pasado. Una investigación que financiaron varias instituciones, entre ellas por ciencia la Universidad del Valle. Y lo que planteo es que si es una democracia, pues claro, esto no es una dictadura, pero es una democracia con grandes déficits y podríamos hacer una combinación de una democracia electoral porque cumple los principios básicos mínimos procedimentales, pero los cumple de manera deformada. Y uno de los elementos de la deformación, de los defectos, del déficit, es el fraude. Ustedes son todos muy jóvenes, pero nosotros en la historia de Colombia hemos venido hablando de fraude hace rato. El chocorazo, el famoso chocorazo, el fraude de 1970, con el cual nos ganamos a 2 Pastranas de una sola. Y bueno, de ahí también salió el M-19. A lo mejor haciendo un ejercicio en ese momento prospectivo, otra cosa hubiese pasado si Rojas Pinilla hubiese gobernado el país. Por lo menos nos hubiéramos evitado medio siglo, que no ha sido muy grato. No voy a exponer el libro, no les voy a contar de qué es el libro. Compren. Les voy a decir cómo lo hice. ¿Cómo hace un libro? Eso es un lío, porque hay muchas formas de hacerlo. Y todas son traumáticas. ¿Cómo llegamos a este libro que da cuenta de esta investigación? En primer lugar, partí de... Aquí están las 5 ideas que les voy a contar: un balance, una idea, un problema, una estrategia y los resultados. ¿De dónde partí? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo lo convertí en problema? ¿Cómo planteé una manera de abordar este problema que me eché encima? ¿Y cuáles fueron los resultados? En primer lugar, el balance. A todos ustedes les han recalcado en los cursos de metodología, y hace rato se viene hablando de la importancia de los estados del arte, de los estados de la cuestión, que es como subirse a una torre y ver todo el panorama. Sin eso no se puede hacer una investigación, porque si usted no tiene ver todo el panorama, puede cometer el error de repetir algo que ya se ha dicho, y a lo mejor en mejores palabras, o puede darle una mirada muy parcializada a ese panorama, o si se sube a la torre y solo se asoma por una ventana, pues ya está predeterminando qué es lo que va a ver al final. El estado del arte es eso, es tener la posibilidad de estar en una torre y ver todo el panorama. Cuando uno ve todo el panorama, puede diferenciar cosas, ver matices, pero sobre todo ver qué falta. ¿Por qué? Porque nuestras disciplinas, la ciencia política, entre ellas y todas las ciencias sociales, son ciencias sociales reiterativas.
creo que un 80 o más por ciento de los libros y artículos reiteran cosas. Reiteramos, lo decimos de una manera, hacemos un balance, le damos otra perspectiva, un argumento, un balance, bueno, nos la pasamos reiterando. Hay que ir un poquito más allá. Si logramos detectar, no sé si ustedes recuerdan en sus cursos de epistemología, un pequeño libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Y él dice, cuando hay un problema de investigación, cuando detectamos que hay algo no explicado o no descrito, por eso además de la politología, hay politografía, y además de la sociología y sociografía, demografía y demografía. Todas las ciencias sociales deberían tener esa doble connotación, descripción y explicación, y no necesariamente deben ir juntas. Kuhn dice, además de aquello que no está explicado, hay cosas que han sido explicadas parcialmente, entonces hay que terminar de explicarlas y ir más allá. O hay cosas que han sido explicadas y no nos gusta la explicación, no nos satisface, o se quedaron cortas, o se hicieron en un tiempo en que las fuentes y las metodologías eran diferentes. A partir de cualquiera de esas tres situaciones, uno puede detectar un problema. Yo detecté el problema haciendo el inventario. ¿Y qué ha pasado desde la década del 70 en los estudios de la democracia en Colombia? La década del 70 y los 80 hubo una explosión de ensayos, casi todos de inspiración marxista, que anteponían democracia burguesa y después echaban un discurso. Tenían razón en decir que la democracia era cerrada, limitada, oligárquica, pseudodemocracia, como diría un amigo marxista, liberaloide. Y sí, pero no es suficiente. No es suficiente ponerle la etiqueta en la vía negativa a algo para dar cuenta de ello. Con eso se llama la atención. Ustedes dicen que es democracia, mental, pero los rezagos del Frente Nacional, el clientelismo, el bipartidismo, la violencia, los grupos de poder oligárquicos, bien, todo eso lo va. Después, ¿qué vino? Cambiaron los adjetivos, y los adjetivos cambiaron porque el país se complejizó en mil violencias y surgieron nuevos actores. Y la guerrilla se expandió y se fortaleció, aunque algunas pequeñas, que es lo único que tiene para mostrar el presidente Gaviria, se hayan desmovilizado. Entre ellas se ven de 19 que eran 780 guerrilleros. Se expandieron, pero además se expandieron los paramilitares. Por aquí muy cerquita. Se estaban expandiendo ya desde los 80s. Y el MAS, y los sucesores, y el Magdalena en medio. Entonces todos los actores armados, el narcotráfico, algunos actores armados, hicieron que se cambiara el foco. Democracia asediada, democracia bloqueada. Álvaro Camacho le ocurrió decir paracracia. Y Felipe Botero lo siguió, no entiendo por qué. Democracia sitiada, bueno, la profesora Bejarano también, Eduardo Pizarro, democracia asediada, alguien diría democracia mafiosa. Cambiaron los adjetivos, pero tampoco fueron suficientes. Bueno, y sí, ¿qué? Entonces muchos libros de paramilitarismo, el narcotráfico, 1000 libros sobre la guerrilla. Bueno, ¿y la democracia qué? En los últimos 20 años, los estudios comparados plantearon estas categorías de que les hablaba al comienzo, y algunas han ido más allá. Entonces, Maywell dice semidemocrática, una aberración conceptual.
Me gusta más la expresión de Morlino, democracia sin ley, para referirse a Colombia, a México, a Salvador, a Guatemala, a Honduras y casi que a Nicaragua. Democracia defectuosa, democracia precaria. Bueno, y entonces tenemos tantos adjetivos, tenemos 3 ciclos de la literatura y a nadie se le ha ocurrido estudiar el fraude electoral. Cuando estaba viendo yo en la torre allá, vi un vacío allá. ¿Y ese vacío qué es? Era eso, fraude. ¿Y dónde está la literatura del fraude electoral? 72.000 columnas debe haber, 100.000 editoriales, pequeños reportes, ninguna investigación sobre el fraude. En todo el país hay pequeños estudios y casos. Ahí, por ahí es. Ahí hay algo que no ha sido abordado, no ha sido explicado. Ya tenía mi tema. Para no seguir dando las vueltas reiterativas que solemos dar todos, y que se vuelve también un poco engañoso, ¿no? Seguir escribiendo sobre lo que uno ha escrito. Esto está bien para ejercicios de investigación escolares, pero no para la investigación profesional. Entonces ya tenía mi tema, algo no resuelto. Hay algo por describir y explicar. ¿Y cómo es que se hace el fraude? Y en las elecciones nacionales y en las locales, y cuáles son los actores, y por qué. ¿Y por qué hay fraude electoral en Colombia y en Ecuador no? O en Bolivia, o en Perú, ni siquiera Fujimori hizo fraude, o en Argentina. En México hay mucho más que acá, y en Centroamérica también. Pero este es un estudio de caso, un estudio comparado. Y yo tenía una idea, entonces eso me conecta directamente con el problema. Y de ese problema se derivaron 3 interrogantes que fueron los que yo trabajé a lo largo de la investigación. ¿Qué tan frecuente ha sido el fraude en los últimos 25 años? ¿Por qué en los últimos 25 años? Porque es inevitable tomar 1990 y 91 como una coyuntura crítica en el país. Ese es un mojón ineludible para periodizar. Desde ahí hacia atrás hay algunas cosas dichas. Me interesaba ver la democracia más contemporánea. Y allí hubo unos factores que me van a ayudar a explicar por qué el fraude se incrementó o se hizo más visible. ¿Y cuáles modalidades? Y esas modalidades me llevan a ver cómo es que se hace. A ver, ¿cómo es que se hace el fraude de verdad? ¿Y quiénes lo hacen? ¿Y cómo se involucran determinados factores? Y si es posible diferenciar periodos. En estos 25 años ha habido periodos en donde ha cambiado el fraude. A partir de esas 3 preguntas la adentré en una gran investigación descriptiva, y por supuesto que había que ir más allá. Lo que les decía de la politología está bien, pero también la politografía está bien, pero hay que hacer politología. ¿Y qué factores de orden sociopolítico? ¿Y cuál es el impacto del fraude en la democracia? ¿Por qué de orden sociopolítico? Porque yo no soy un antropólogo para estudiar la incidencia de factores culturales. No me siento equipado para hacerlo. Y aquí entre no creo en las explicaciones culturalistas. Entonces, por ambas cosas, pero yo primero digo lo primero por si hay antropólogos. Tampoco era un estudio de la psiquis
del ser colombiano ni de la subjetividad. Tampoco los estudios estructurales que se hacían en las décadas pasadas, que la estructura, profesor, la macroestructura, o la estructura de clases, no. Por ahí tampoco pienso que sea. Factores sociopolíticos. La ciencia política se diferencia de la sociología porque explica los hechos a partir de variables políticas y no sociales. Por eso usted rara vez encuentra un politólogo hablar de lucha de clase, de clase social, por ejemplo, o estructura de la familia, o de la nómina y su incidencia, no. Nosotros abordamos lo político desde variables básicamente políticas, y eso es lo que nos distingue de los sociólogos. Parece poquito, pero es mucho, y a ellos no les gusta, porque ellos dicen que la ciencia política es sociología política. No es sociología. Sí. Bien. Ahorita le sale. No me preocupe que ahorita le sale todo. Y todo Bien. eso. Entrado ya en el asunto, ¿y qué es el fraude? Eso nos pasa con frecuencia, como en ciencias sociales, en ciencia política manejamos tantos conceptos y los conceptos también se usan en sentido común, a veces se nos pierden y ahí conviene destapar a desempolvar en 1972 a Sartori. Bueno, y todas las reediciones que han hecho después. Sartori se nos fue hace poco, ya estaba un poco mayor. Los politólogos somos muy longevos, ¿no? La media es 24 años y tenemos en cuenta a Bobbio y a Sartori y a Dahl. Así que hay buena esperanza. Miren que estudie politología, que por lo menos me muere bien. Bien, ¿cuándo hay fraude? ¿Cuándo hay fraude electoral? ¿Y cuándo una irregularidad es irregularidad y no fraude? ¿Y cuándo una elección es integral? Ahí ya tengo tres conceptos. Como no le podía entrar de frente al concepto que me asustaba, entré por un lado. Y la ventana de al lado me mostró lo siguiente. Bien, perdón, retrocedes un poco. Bien, ahí. Andreas Schindler, un politólogo suizo que se perdió en México, que allá está perdido, a él le gusta, y es muy lúcido y ustedes lo deben conocer por varios. Él acuñó el concepto de autoritarismo electoral y nos dice, mire, podemos diferenciar el fraude de la irregularidad cuando el fraude es extendido y sistemático y afecta el resultado. Si en una elección el 10% de las mesas son manipuladas, pero aún anulando ese 10% el resultado da el mismo, no es un fraude, es una irregularidad. Para que sea fraude electoral debe afectar el resultado, el ganador. De lo contrario son irregularidades electorales. Las democracias no toleran ni el primero ni el segundo, toleran elecciones con integridad, es decir, cuando no hay ni fraude ni irregularidades, pero es necesario diferenciarlas. Por ejemplo, en una elección en un municipio cualquiera, en Envigado, detectan que un político compró votos. ¿Eso quiere decir que toda la elección es fraudulenta? Si esa compra de votos se puede demostrar que afectó el resultado global, sí. Es decir, si es sistemática y extendida. Si no, no. Si no, es una irregularidad y es grave. De hecho, ese es el criterio que toma el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, para anular una elección. Solo se anula una elección y se vuelve a convocar cuando
las anomalías del proceso afectaron el resultado, pero eso no. Entonces eso es muy importante para diferenciarlo. Bien, nos abocamos a la primera pregunta: ¿cuál ha sido la recurrencia? Es decir, que cada cuánto hay fraude. Y en las elecciones locales y nacionales, ¿en cuáles ha habido el fraude? Fraude que haya afectado el resultado. Y ahí había que tomar una decisión metodológica y de fuentes. Y ahora, ¿dónde diablos yo sé? ¿Quién me va a decir dónde hubo fraude? Voy a preguntarle a los políticos: oiga, señor político, usted hizo fraude en el 2002 y por eso ganó la presidencia. Y la carrera que me la ha tocado pegar. A ellos no les voy a preguntar porque pues me van a decir. Hay muchas fuentes. Principal fuente: las decisiones del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Y son montones las sentencias, que por fortuna tienen que registrar todo, entonces son en detalle, y cuántos votos, y en tales mesas, y quién lo hizo, y cuál fue la denuncia. Entonces eso es muy rico. Esa es una fuente inevitable y costosísima, porque hubo que hacer una base de datos grandísima de todas las, de 8 elecciones nacionales y 8 elecciones locales. Segundo, la prensa. La prensa, con todo y nuestra prensa, con toda y la prevención que tenemos, registran, porque eso es noticia. Fraude, se aplaza, se repiten elecciones, o todo el Consejo de Barranquilla, es anulada la elección, o la Asamblea del Quindío en el 94. Entonces hubo que revisar prensa de manera sistemática, pero no toda la prensa de 25 años. Un mes antes de las elecciones y 2 meses después, porque es cuando se ponen las denuncias, y un mes antes es porque hay un fraude que es el más significativo del país, que es la transhumancia electoral, cuando están las denuncias. Entonces ya eso pues reduce la sentencia y se revisaron 3 diarios nacionales, y bueno, empiezan a llenarse de información. Pero bueno, para eso están los estudiantes, para que ayuden a registrar. Los estudiantes, aquí trabajaron 2 estudiantes que fueron muy valiosos, porque no solo mantuvieron organización de información, sino porque supieron muchas cosas. Los estudiantes de estudios políticos de la Universidad del Valle, que no solo cargaron ladrillo, que también los cargaron, sino que espero hayan aprendido algo también. Un datico: estos son datos básicos que están en el libro y que son extractos. Estas son las elecciones que entre el 90 y el 2015 fueron anuladas o fueron demandadas, y hay evidencias de fraude, porque no siempre todas las demandas prosperan. La elección presidencial de Ernesto Samper fue fraudulenta toda, igual que la de 80 congresistas del 94. Se anuló, 20 fueron a dar a la cárcel y perdieron, pero no la anularon la elección, perdieron el escaño, y a Samper perdió su periodo, y fue una elección fraudulenta. ¿Por qué? Porque fue extendida y sistemática la financiación del narcotráfico con $10 millones, cuando el tope era 1,5. Y es demostrado, los expedientes, todos, claros, es absolutamente claro, y también es absolutamente claro que él sabía. Y la elección del 2002, Álvaro Uribe Vélez ganó con fraude. Demostrable, en el libro está la demostración. Los 450.000 votos con que ganó en primera vuelta no los hubiera obtenido si no hubiera sido por la acción paramilitar en la costa norte.
no hubiera sido presidente de primera vuelta. Y las segundas vueltas, los balotajes son inciertos. Es probable que hubiera ganado en segunda vuelta. ¿O no? El Partido Liberal era fuerte, o la sociedad había que haber visto, ¿no? Ahí hubo fraude. En 5 elecciones para Senado, y no está incluida esta, que hubo fraude. Claramente hubo fraude. El MIR. Ahí está. Alcancé a decir que le habían robado las elecciones al MIRA. En el 2014 dejaron al MIRA sin curules. Un fraude inmenso para favorecer a 3 de partidos tradicionales. 5 elecciones de Senado, 14 de Asamblea, 38 de Cámara de Representantes, 29 gobernadores, 22 de Consejo, 90. 172 fraudes demostrados en 25 años. No puede ser una democracia, ¿no? En todos los niveles. O sí, es una democracia fraudulenta. Porque hay elecciones, hay separación de poderes, hay garantías, más o menos. Mata a los líderes sociales. Pero digamos que hay garantías. Hay un corte, nadie cierra la corte, el Congreso nadie lo cierra, aunque debería. Al menos por un tiempo, ¿no? Hacer un experimento social, cerremos el Congreso a ver qué pasa en este país sin Congreso. Al menos iría mejor, ¿no? Aquí hay otra manera de cuantificarlo. Esta es una información que provee la misión de observación electoral desde el 2007 hasta el 2015, porque antes no está esta información. El número de municipios advertidos por riesgo electoral de fraude, en donde había síntomas de fraude. En promedio los municipios da el 37%, casi el 40%. 4 de cada 10 municipios fraudulentos. Es un altísimo porcentaje. Es extendido, es sistemático y afecta a los resultados. Otra manera bueno, ahí habría unos mapas que no los incluimos, además porque el tiempo es bastante corto. El menú. Bueno, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se hace el fraude? Aquí hay algunas expresiones: montar jurados, operación canguro, trasteo electoral, carrusel electoral, sustitución de muertos, embarazada, cuadrar en la registraduría. La urna embarazada, por solo decir algo. Llega a la urna y está embarazada y ya trae tarjetones adentro. Es recargada y eso es muy frecuente en muchos municipios. ¿Por qué? Porque los registradores son nombrados por intermediación de los políticos o los funcionarios de las registradurías y se concertan con los jurados y ya llega a la urna y ya viene con un porcentaje de tarjetones adentro. Después en el conteo eliminan algunos y dejan los que ya estaban, que benefician al candidato que embarazó la urna. Eso no se puede hacer si no es con la complicidad de una parte del Estado. Operación canguro es asignarle, saltar, como si saltara de una urna a otra, asignarle a un candidato el voto que era de otro, ¿no? Eso es muy frecuente, es de los más frecuentes. El trasteo electoral tiene unas dimensiones realmente terribles, ahora la veremos. El carrusel electoral. Álvaro Tirado Mejía decía que en el siglo XIX ponían a votar a los soldados, pero en carrusel. De hecho no podían votar, o sea que ya había fraude. Pero los ponían en una fila. Y iban votando y el que votaba se devolvía y se metía otra vez a la fila. Entonces le daban 4 o 5 vueltas y el ejército elegía al presidente o los congresistas.
Ahora el carrusel se hace de otra forma más sofisticada, con testigos, premarcándolos, controlándolos, pero es muy frecuente también. Veamos la sustitución de muertos, pues hay mucha evidencia de cómo aparecían células que habían sido de bajas, dados de baja, hace mucho tiempo aparecían votando, se retenían, los políticos las retenían y pues, ponían a alguien a votar doble, en asocio con los jurados de mesas. Aquí vienen los datos del trasteo electoral. En el 2015, este es el número de cédulas que fueron anuladas. ¿Cómo es que en una elección se anula 1.276.000 inscripciones de cédulas? Porque fueron inscritas en el municipio diferente donde usted vive. ¿Saben lo que cuesta movilizar a 1.300.000 personas casi? Y la lógica del trasteo es que se les paga la mitad, el día en que inscriben las cédulas se les da el almuerzo de transporte, luego la otra mitad se les da el almuerzo de transporte. Entonces cada persona puede salir en 200.000 pesos, multiplica. Casi 300.000 millones. Costó movilizar a toda esa gente para que al final no puedan votar. Che, pero ¿qué pasó? Es que la costa es un campeón, en Barranquilla, especialmente en el trasteo. Y en todas las elecciones del periodo analizado, por lo menos aquí está desde el 94, creo, no veo, desde el 94 fue creciendo. ¿Cómo es que ni siquiera las autoridades pueden controlar a las personas para que voten donde les corresponde? Entonces hay municipios donde el alcalde lo eligen por 20 votos de más. Y lo eligió con una unidad residencial, en Circasia, en el Quindío. Los alcaldes lo eligen en una unidad residencial de Armenia. ¿Por qué? Porque o un concejal que se elige con 300 votos, con 30 que se traiga de un vecino, de un municipio vecino, ya desbalancea el asunto. Entonces inciden los resultados. Eso es muy frecuente. Esto es lo que anularon. Pero hay maneras de eludirlo. Y la manera de eludirlo es por el CISBEN. Hacer que una persona se registre en el CISBEN en determinado municipio. Y como lo confrontan es con el CISBEN y dónde vota, no, ese vive ahí, pero no hay tal. Porque el CISBEN se lo ayuda a tramitar. Bueno, ahí hay muchos detalles y muchas restricciones, compren el libro. Bien, este es el número de departamentos con anulación de inscripciones, podemos seguir, estamos viendo más datos. Aquí los periodos, esto es importante, diferencié 3 periodos, 90-94 por el Caligate, el escándalo del cartel de Cali, la financiación, que determinó las elecciones del 90, y de ahí para atrás, pues, el hijo de Miguel Rodríguez dice que 7 elecciones presidenciales fueron financiadas por él. ¿Por qué dice eso? Él no había nacido cuando ocurrió la primera, así que creámosle la mitad, déjamela en 3. O sea, desde Turbay. Es más creíble. En ese periodo entonces hay una marca, es el cartel de Cali. Si vamos hacia atrás, ustedes van a encontrar a Pablo Escobar en el Congreso de 1981 con su socio Ortega, y a Carlos Leder un poco más atrás en el Quindío, y a Santofimio siendo financiado por ellos, pero bueno, es un poco más atrás. Luego, el 97 al 2007, que yo lo llamo el peor de los mundos, la década paramilitar. Todas las elecciones de esa década en la costa norte fueron fraudulentas, todas. En el oriente del país, aquí menos, en el centro, pero también muchas de ellas. El paramilitarismo tuvo socios en las estructuras locales de poder, y uno del socio lo ayuda porque se beneficia mutuamente. Esa década hay evidencias por todas partes de indicadores de fraude. Y los últimos 5 años, que parecería que disminuyó,
siguen, hay muchos casos de fraudes también. Esto sin combinar la variable violencia. 23 gobernadores han sido condenados porque fueron elegidos con auxilio de paramilitares. 23. Eso es sustancial, casi todos en la costa, en Arauca, Guaviare, Meta, Amazonas. Esos son los 3 periodos entonces. Ahora, detectado y descrito el fraude, ¿y por qué hay fraude? ¿Por qué hay fraude? ¿Por qué no hay elecciones limpias en el país? Ahí entonces planteo un esquema de análisis propio del institucionalismo de contexto o contextualizado que llaman algunos, Pearson, Noble, Tele. Y eso me condujo finalmente a este esquema. El fraude electoral lo explican 3 variables: el sistema electoral, la naturaleza de los partidos políticos y las características, la capacidad del Estado. No voy a explicar cada uno, simplemente voy a decir que hay normas electorales que benefician el fraude. Eso es claro. El voto preferente es claro que incentiva el fraude. La alta personalización de la política en el país, incentivo. La naturaleza de la registraduría. Consejo Nacional Electoral con representación de los partidos. ¿Qué más quiere? Ya desde ahí ya el asunto no funciona. Los partidos políticos, Donatella de la Porta es una politóloga italiana y acuñó un concepto que yo utilizo mucho, es políticos de negocios, para referirse a aquellos políticos que el único propósito para competir es enriquecerse, lograr posicionamiento, beneficiar a sus socios, a sus allegados. Nuestros políticos son, la gran mayoría, políticos de negocios. Y bueno, el clientelismo, otras características de los partidos y bueno, el Estado. Si hubiera controles de la corrupción, pues no habría corrupción. El delito se comete es porque la posibilidad de ser sancionado por él es muy baja. Y si lo sanciona, lo manda para la casa, porque no es un peligro para la sociedad atentar contra la democracia. Porque comprar votos no es un delito que merezca poner en riesgo a la sociedad, entonces vaya y cumpla los 3 años en su casa. Eso es lo que la ausencia de accountability interinstitucional. No hay controles. Y cuando ocurren los controles es a posteriori. Es decir, para sancionar, no para prevenir. Y eso es algo muy grave en las democracias. Eso es en síntesis muy apretada y me tomó un poco más del tiempo establecido la idea del libro y de cómo hice esta investigación que pueden encontrarla allí en algunos detalles. La edición tiene algunos problemas, nuestras editoriales todavía tienen muchos problemas, pero bueno, se deja más o menos leer y espero que sea de alguna utilidad y nos ayude a dar algunas luces sobre nuestra democracia electoral fraudulenta. Gracias. Buenas tardes y nuevamente discúlpenos por la tardanza. Digamos que todo lo que sufrimos por llegar compensa un poco lo que ustedes sufrieron esperando, porque fue realmente muy aburrido, pero aquí estamos. Bueno, primero que todo felicitar al profesor Javier por este trabajo tan importante y a mi manera de ver monumental. Monumental en el sentido del trabajo empírico, o sea, como lo decía el profesor al principio, nosotros tenemos en el país todavía, con excepciones, una ciencia política muy de opinología y unos estudiantes y unos profesores también muy de opinología. Y se nos ha olvidado un poco, Javier también sabe mucho de ese tema, él sabe de muchas cosas, cómo se ha formado la ciencia política en el país.
Entonces es una ciencia política que ha estado muy colonizada por otros discursos y por otras disciplinas, incluida por ejemplo la violentología. Por mucho tiempo casi que hacer ciencia política en el país era ser violentólogo, y pues eso no es malo, y pues es lo que tenemos y por alguna razón será, pero digamos la violentología tenía unas metodologías, tiene unas metodologías, se fija en unos temas, con unos enfoques, a mi manera de ver muy dominados por la sociología política y por la nueva historia. Tampoco es malo, pero digamos que le ha restado mucho campo de acción a la disciplina propiamente dicha, que como bien lo dice Sartori en ese y muchos libros, en el de política comparada, cómo hacer ciencia política, el método y la filosofía en la ciencia política. La ciencia política es una ciencia empírica, y permítame que empiece por eso, pero trabajo en un departamento de ciencia política y siento un poco que así está la cosa. O sea, la ciencia política es una ciencia empírica, es una ciencia de intervención pragmática, y nosotros tenemos mucha cosa revuelta, muchos intentos de antropología política, historia política, ciencia política, pero poca base empírica para construir nuestras interpretaciones, nuestras teorías, nuestros discursos. Entonces, dentro de todos esos discursos abundan mil cosas, como las que el profesor decía, es que aquí no hay democracia. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que aquí no hay democracia, e incluso gente, profesores e investigadores con alguna autoridad, como si estuvieran en una cafetería. Eso se puede decir en una cafetería, pero cuando uno va a decir que no hay democracia en el país, pues tiene que hacer un esfuerzo por decir, hombre, no hay democracia a partir de A, B, C, X o Y parámetros, ¿cierto? Y nos movemos un poco en lo que el profe dice, o una concepción de una democracia perfecta, o una opinión donde la democracia nuestra resulta muy mal librada. El trabajo entonces es un trabajo empírico con unos datos muy bien construidos, como el profesor lo dice, fuentes de la registraduría, fuentes de prensa, fuentes de diversas, contrastadas como debe ser, de distintos lados, de autoridades, de personalidades críticas del gobierno, de los que denuncian, de los que operan en la política. Entonces eso permite un trabajo muy sólido que va más allá también de dejar hablar los datos, porque hay veces que uno encuentra trabajos llenos de cuadros, llenos de estadística, pero que no sacan ninguna conclusión. El trabajo tiene la doble virtud, empíricamente muy bien construido, pero también es un trabajo que aplica la teoría de la ciencia política, que hace análisis teóricos y que hace politología. Entonces, esto es un ánimo también, como lo dice el profe, para que lo compremos todos, lo leamos todos, lo estudiemos todos y lo debatamos. O sea, el hecho de que esté muy bien construido no quiere decir que no podamos discutir. O sea, se puede discutir y para eso es. Yo, dentro de las múltiples inquietudes que me suscita el libro, me suscita una que va a ser como la primera pregunta. Yo no voy a tomar aquí la palabra, la primera pregunta para que ustedes sigan preguntando. Uno de los indicadores también que muy acostumbrados para decir si unas elecciones fueron válidas o no, es el que el perdedor acepte el cambio, acepte el resultado. Y nosotros sagradamente a las 6 de la tarde, otro que tú enumeras ahí, que la registraduría desde tempranamente, aquí lo vemos desde las 3 de la tarde, va mostrando la tendencia. Entonces, en la medida en que vos a las 3 de la tarde todos los boletines de la registraduría están diciendo que Uribe va ganando o que Serpa va ganando, ya uno dice, en determinado momento es muy difícil revertir la tendencia. 3, 5, empieza uno a hacer como cálculos y dice, y eso lo vemos acá, y yo me siento orgullosa de mi registraduría, cuando veo a la registraduría que en el boletín tal, a las 4 de la tarde, yo ya me siento y digo, no, ya perdió, ya perdió. Bueno, y más o menos, bueno, yo recuerdo que Serpa muy rápidamente salió a reconocer el triunfo en el día de las elecciones. Antes había dicho que había candidatos que tenían apoyo paramilitar, por ahí lo regañaron, luego dijo que sí, que no, pero aceptó, a las 6 de la tarde aceptó el triunfo, y pues estoy exagerando, puede ser a las 6:30 o a las 7,
y luego en una entrevista 3, 4 años después dijo que Uribe era tan buen político que lo había derrotado 2 veces. Entonces mi pregunta es, lo de la ANAPO lo supimos todo el tiempo. Yo crecí oyendo decir que a la ANAPO le habían robado las elecciones, pero por ejemplo yo vivo más o menos enterada, leo cosas y no he visto muchas críticas a la elección de Álvaro Uribe al gobierno, pero no en sentido estricto, de manera tan directa que hubiera sido fraudulenta. Pero lo que me llama más la atención es por qué Serpa se aceptó el veredicto y nunca ha salido abiertamente a cuestionar esas elecciones. No, sí salió. ¿Sí? El debate que hizo Iván Cepeda a Uribe el año pasado, cuando estaba muy candente, a mí no me gusta mucho Serpa, pero ese día estuvo especialmente claro y lúcido y pausado, deben ser los años, y dijo, y yo invito a que haya una comisión para que revele el fraude de las elecciones del 2002 en que usted fue elegido presidente, porque realmente hay muchas evidencias donde se anulen todas las mesas, donde hubo irregularidades graves en la costa norte especialmente, pero no solo allá, también en el oriente del país, no gana en primera vuelta, o sea que se afectó el resultado, y esa es la definición que yo tomo del fraude. Si se afectó, lo que pasa es que también se demostró, por ejemplo, que hubo financiación. Él aceptó que hubo 100 millones de la Gata, eso ya es ilegal. Mancuso, alias HH y otros tantos alias han declarado todos. Yo le puse tanto, yo puse las camisetas, nosotros movilizamos los electores. Sí, ahí está en el libro. Sí, hay muchos testimonios de ampones, pues sí, pero entonces los ampones se les cree unas veces sí, otras no. O se les cree cuando se les pueden manipular solamente. O cuando van a hablar se les extradita como ocurrió. Y como ellos dicen que ocurrió. Ellos no se están poniendo de acuerdo porque además entre ellos no son amigos. Entonces hay muchos testimonios y la evidencia está, es que es muy clara. La evidencia en el libro la veo. Muchos municipios, ningún candidato saca 90% de votos en un municipio, eso es imposible. En una elección presidencial polarizada es imposible. Y hay muchos municipios con votaciones atípicas, pero la atipicidad es altísima. Y cuando en las elecciones siguientes ya cambió totalmente. Lo que ocurrió en la elección de Leonora Pineda, que pasó de 300 votos a 40.000. ¿no? Los que ganaron en Urabá no eran de allá. Y esos fueron votos de Uribe. Entonces, si se suman, si se agregan todos esos casos, se afectó drásticamente el resultado. Entonces, sí, esa elección, la del 94, la del 74, el triunfo de Turbay no fue reconocido por Belisario Betancur. Dijo, no reconozco, 2 días después ya dijo, bueno, a mí después me toca dentro de 4 años y le tocó, lo dejaron, realmente porque eran pactos, no sé si de caballeros como lo llama Alexander Wilde, pero sí eran pactos de poder, y él no reconoció el triunfo porque fue muy estrecho, y después, bueno, ganó la presidencia. Entonces ha habido en la historia reciente del país al menos 4 elecciones presidenciales fraudulentas. ¿Sí? Bueno, antes de darle el paso a que las personas van a hacer sus preguntas, yo quería decir, pues, dar un agradecimiento en 2 vías. Una, porque pues, esa parte metodológica es muy interesante, incluso porque aquí hay muchos estudiantes de ciencia política y con los cuales yo he peleado mucho por ese asunto. Siga peleando. Sí, he peleado mucho con ellos. Yo creo que recordarán esos cursos de diseños cuantitativos y impartidos sobre el asunto. Un agradecimiento por eso. El otro es por el tema, porque este tema, pues además de novedoso, la única fuente de información que nosotros tenemos en este caso con relación a lo que es el fraude o las irregularidades es la MOE.
Sin embargo, en discusiones con personas de la MOE, tratando de hablar de cómo ajustar su metodología y demás, no es confiable. encuentro yo en muchas situaciones que eso no es, pues, que eso no es confiable. Para nada es ¿cierto? confiable. Entonces, digamos, ¿qué estrategias? Es que pienso yo en un caso particular que jamás sale en la MOE, y es por ejemplo el caso de Bello, Sí, la cuna de los, que nunca sale, ¿cierto? Es porque toman, digamos, una metodología que solamente piensa en medias y en dispersión. Digamos que cosas, ya que los estudiantes están acá, si quieren ahondar en estos temas, de qué manera ellos pueden hacer entonces ese tipo de seguimientos que se salga de esos parámetros y que salga también de una fuente tan poco confiable como la MOE. Hay que ir a los expedientes y las sentencias. Hay que ir a las sentencias del Consejo de Estado, la sección quinta, y al Consejo Nacional Electoral, que de todas formas, cuando anulan, y hay pistas, y de todas maneras, cuando uno hace, por ejemplo, estudios de caso, hay que hacer ya muchos estudios de casos representativos. Aquí en Antioquia hay varios municipios donde es efectivo que hay fraude. Una cierta familia en un cierto municipio que gobernó durante cuántos años, ¿no? Y eso fue fraudulento, es evidente, hay que estudiarlo, comparar. Miren, yo pongo este ejemplo con mucha frecuencia, que si uno deja una habitación hermética a un gato y a un ratón y cierra la puerta y se va y regresa a las 2 horas, no encuentra sino el gato. Y uno no vio que se comiera el ratón, pero puede inferirlo. La inferencia, para no caer en el empirismo. A ver, muéstreme la foto donde está Uribe pagando. Claro que no. Pero hay que inferir cosas. Y la estadística y los números nos ayudan mucho a inferir tendencias, niveles de implantación y además hacer un trabajo cualitativo, buscarse testigos clave. Expolíticos, por ejemplo, yo hablo mucho con expolíticos porque me cuentan que en el Valle, por ejemplo, me decía un alcalde, nosotros no sabíamos que una parte, el 20% de la financiación de la campaña era para el día de las elecciones en la registraduría. Por eso es que se van todos a presenciar y en los escrutinios están todos así, pues no revivieron a José Obdulio. ¿De dónde le sacaron, como dice Pascual Gaviria, de Uribequistán? En el exterior, en Uribequistán, le aparecieron 700 votos a José Obdulio. Vaya usted a saber a quién los quitaron, digo yo, no. Menos mal no están grabando. Hay que ser imaginativos y buscar fuentes inexploradas. La prensa es importante, pero es con cuidado, con cuidado. Hay que buscar testigos clave, hay que hacer estudios de casos representativos, hay que irse a leer las sentencias, las decisiones judiciales, que ahí hay una fuente muy importante. Y asumir que hay una parte de la realidad que se va a quedar sin saber. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a saber qué pasó. No hay fuentes para ello. Pero hay muchas cosas que las podemos inferir, ¿no? Parece que la inferencia es lo que nos salva a nosotros del positivismo del siglo XIX. Los hechos sociales son cosas, decía Emilio Durkheim. Puede que sí, pero no tanto. A mí, yo estoy de acuerdo con que la ciencia política es empírico-analítica y positiva. Pero ojo, que hay maneras de hacer empirismo rústico o hiperempirismo, y hay maneras de analizar los datos a partir de la inferencia. Entonces el ratón, ¿qué se hizo el ratón? No se esfumó, no se evaporó, no hay manera de salir, y se lo comió el gato. Muéstreme la foto. No, yo no tengo la foto, pero tengo argumentos para decirle que se lo comió porque no hay de otra. Y nadie vio, no hay testigos. El fraude es así. Eventualmente puede resultar un testigo, como en el caso de Uribe, que dice: yo hice el fraude de la registraduría, vendí el censo electoral, y es que está todo demostrado. Pero eso no siempre pasa. Eso pasa cuando la fiscalía le da la gabela de un acuerdo a un delincuente y él cuenta.
Y eso que ojo con lo que cuenta porque también es su versión, ¿no? Entonces hay que contrastar y ser creativos en las fuentes. Este es un campo de estudio muy importante y hay herramientas metodológicas y hay fuentes para hacerlo. Aquí en Antioquia, por ejemplo, hay muchos casos que se puede hacer. Municipios del área conurbada son casos típicos de fraudes dinásticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿quién desea hacer una pregunta relacionada y aprovechando también la coyuntura electoral que no puede dejar? Que no la podemos dejar pasar. De agache. Entonces, ¿quién desea hacer alguna pregunta profesor? Yo le quería hacer dos preguntas con respecto al trabajo del fraude. Y es que, ¿El trabajo de qué? Del fraude. a su trabajo con respecto al fraude, y me parece muy interesante que haya realizado una investigación alrededor de este tipo de fenómenos que, como usted decía, a veces pasan de agache y que los investigadores no perciben. Y te quería preguntar si en el libro vinculaba al fraude electoral asuntos como, por ejemplo, los votos no marcados o los votos inválidos que muchas veces pues, aparecen en la lista de la registraduría, pero que pues, generan desconcierto por los niveles tan altos que aparecen pues, en muchos municipios. Esa es pues, como la primera pregunta, y también pues, considerando que puede ser un objeto de estudio muy interesante que yo he pensado, pero que también me cuesta como imaginar cómo abordar algo como los votos no marcados o los votos nulos más allá de la pedagogía. Y la otra pregunta está relacionada también como desde la perspectiva del elector y del votante. No sé si el trabajo se pregunta también o aborda el caso del fraude electoral, pero considerando como tal el elector, el votante, el sujeto que en ese caso pues, comete el ilícito, recibe dinero para ir a votar por tal candidato. No sé si se habrá acercado también como desde la perspectiva no de instituciones, sino también como la del elector. Sí, gracias. Bien, muy interesantes las dos. Lo primero, no porque yo me fijé en los casos en que se había afectado el resultado y no se puede demostrar en ningún caso, aunque sí hay indicadores que nos permiten plantear que desde unas 2 décadas hacia acá los altos niveles de votos no válidos no son normales. Realmente en estas elecciones para el Congreso creo que hubo casi 2 millones. 2 millones es casi la votación del Partido Liberal. Sí. Algo está pasando. Yo no creo que se trate que la gente no sabe votar porque es muy fácil votar. Mi mamá tiene 90 años y fue y votó claramente. Yo le dije por quién, pero... Eso había que llevar el pastel. Y entré con ella y le dije, mamá, mire. Realmente es fácil votar. Entonces, que haya 2 millones de personas que no. Ahí hay una manipulación. El problema es que no hay manera. No hay manera de entrar en ese asunto para verificar que hay una manipulación o a favor o en contra de alguien. O le están blanqueando votos a alguien, le están anulando votos como Almira, que le anularon la votación que le anuló y que de nuevo le dieron los 70.000, creo que fueron, le ayudó al pasar el umbral y ya eso significaron 3 curules, ¿no? Entonces lo que ocurría con Elmira es eso, no le contaban los votos. Decía mira, en blanco, o decía mira, y decía el Partido Conservador o el Centro Democrático, el otro fue del Liberal, creo. Entonces hay esa manipulación, y solo se puede demostrar varios años después porque hay que revisar. Eso la registraduría tiene razón, dice, nos demoramos 3 años, pero es que, miren, todo lo que hay que hacer es una cosa, eso es manual, con grafólogos, eso es una cosa delicada. Entonces, a posteriori, ex post, sí, con las decisiones de la justicia. Antes no, pero sí está la sospecha de un número atípico, irregular. Y lo segundo... lo segundo es otra investigación, es
¿por qué alguien vende el voto? ¿Y por qué alguien permite, se presta para el trasteo? Yo no creo que sea solo porque recurren a sectores marginales y eso significa una semana de mercado, 100.000 pesitos. Eso puede tener un gran peso allí, pero allí hay también intermediarios. En eso estoy trabajando. El libro, va a salir un libro subproducto de este que se llama La transhumancia electoral en Colombia. Me voy a dedicar solo a eso y hay unos testimonios de cómo funcionan las redes, hay incentivos especiales, mucha gente lo hace sin tener necesidad y por compadrazgo, le ayudan entre los familiares a conseguir 20, 30 boticos y nos vamos de paseo para el pueblo y en ese pueblo van y votan. Un día de fiesta. Sí, es un día de fiesta, entonces también hay mucho de eso, ¿no? Hay que profundizar, no solo en eso, sino en las otras modalidades. Igual que el clientelismo. Si hay algo falso es que el clientelismo esté sobrediagnosticado, no. Pónganse a ver los estudios que hay sobre el clientelismo en el país, específicos. No, son el 70-80% son genéricos. Y específicos, el que hizo Andrés Dávila en el 94, está una tesis de la Nacional Bogotá sobre Forero Fetecua, y habrá 2 o 3, nada más. Entonces hablamos sobre el clientelismo, sobre premisas que a lo mejor no son, sobre ensayos. El de Francisco Leal, brillante, pero es un ensayo. Miren a Francisco Leal y todas las fuentes son prensa, todas. Y es un buen ensayo que abrió un campo, pero no. Entonces uno dice, el clientelismo, y todo el mundo habla de clientelismo y a ver cómo es que funciona. El mecanismo moderno, cómo es que se apropian, cómo es que transfieren dineros, cómo es que se moviliza. Hay muchas cosas que parece que estuvieran otro estudio sobre el clientelismo y no hay tal. No hay tal, y bueno, ¿cuáles son los que hay? No. De eso hay muy poquito y la mayoría son ensayos generales. Hay muy poco, entonces yo creo que es un poco el reto. Me parece que los trabajos monográficos nos van a ayudar mucho si animamos a nuestros estudiantes a que los hagan, ¿no? Especialmente en casos representativos. Hay muchos casos representativos, algunos son peligrosos. ¿Quién se va a ir a estudiar esto en Córdoba? Bueno, ahí no hay caso. En otros municipios se podrá hacer, ¿sí? Con eso que usted está diciendo, profesor, a mí me llama la atención un punto de partida que yo no entiendo, pero va a ser de abogada del diablo. Usted empezó defendiendo, por supuesto, la disciplina y trabajos disciplinares en el ámbito de la ciencia política y señaló un poco de descrédito con relación a los estudios culturales. ¿No cree usted que todos los factores de los que usted está haciendo referencia en la compra-venta de votos, incluso en el clientelismo, en casos monográficos tan importantes? Yo coincido con usted que hace más falta trabajo monográfico, lo decíamos en el pasado, que con los cabecillas y con los líderes políticos como figuras como Bernardo Guerra de Antioquia, que se dice, no, aquí ya se dijo todo el clientelismo. Qué bueno hacer una biografía recién hace muy poco magnífica. Aprobamos una tesis muy buena precisamente reviviendo asuntos que tienen que ver con claro. eso. Pero mi pregunta es, a ese tipo de asuntos que usted menciona que no están dentro de la órbita de su trabajo, ¿no cree usted que contribuyen los estudios de cultura política? O sea, me preocupa porque pienso que todo lo que usted estaba describiendo lo estaba viendo y yo decía, pero es que eso habla de la cultura política colombiana, habla de, no en sentido deficitario, porque en eso citando a María Teresa Uribe va a decir, no, esa es la cultura política que tenemos, pero los rasgos de esa cultura política, las prácticas, la experiencia, o sea, hay una serie de asuntos que yo los veo más ligados, no a la pobreza, como usted lo dice, no por los 100.000 pesitos, sino por otras cosas que hablan de nuestros problemas de cultura política, y ahí sí me refiero a problemas históricos, en donde estudios de ese tipo podrían ser un complemento precisamente a ese trabajo, porque además también habrá que decir cómo se hacen estudios de cultura política hoy, no estamos
en esa mirada clásica, ortodoxa de los estudios de cultura política, ni mucho menos pensando el modelo del ciudadano ideal, ¿no? Pero me refiero a que también por esa vía, creo yo que podríamos encontrar estudios complementarios sí, para la ciencia política, entendiendo pues que el punto de partida que usted claramente mencionó. A ver, yo diría que hay muchos problemas en la cultura política como enfoque. Voy a señalar el principal, que es la circularidad causal. La democracia defectuosa genera una cultura política no democrática, o la cultura política no democrática genera una democracia no cualificada. ¿Cuál es la dirección de la causalidad? Ese es un grave problema. Entonces, la existencia del clientelismo hace que las personas se inserten en redes y renuncien a su carácter de ciudadano autónomo. ¿O es la inexistencia de ciudadanos autónomos lo que alimenta el clientelismo? ¿Cuál es la dirección de la relación? Ese es un problema que no ha podido resolver el enfoque culturalista. El enfoque, un poco como señala Dan Przeworski, hay un elemento, y los elementos, yo no diría cultura política, sino los aspectos subjetivos de la conducta de las personas en el espacio público. Cuentan, pero no explican. No pueden explicar porque a la vez son explicados. Entonces ahí sí mete uno en un severo problema. Pensemos en un municipio pequeño. No, este municipio realmente nunca va a tener una democracia local porque hay unas estructuras locales de poder que hacen que las personas vendan el voto, sean copartícipes de redes de clientela, o sean apáticos o no tengan espíritu cívico. O puede decirse lo contrario, esa es la falta de espíritu cívico, es la disponibilidad de ser parte de redes de clientela, o son las condiciones que hacen que una persona vote el voto la que impiden que haya democracia local. Ese es un problema que no han podido resolver y está en la médula del enfoque culturalista. Yo creo que hay dimensiones subjetivas de la persona que inciden en su forma de actuar, pensar, sentir, y no hemos podido explicarlas. Es cierto, pero si hay otras variables que nos permiten explicar el fenómeno de manera razonable, me parece que habría que adoptar ese tipo de variables, ¿no? El enfoque culturalista siempre ha tenido ese problema desde Almond y Verba, que se inventaron la palabreja con su famosa tipología que cultura política de súbdito, y se la inventaron estudiando 5 países diferentes, entre ellos a México. Entonces, claro, le salió algo que llama mucho la atención, pero hoy, cuando uno lee el trabajo de Almond y Verba de Civic Culture, dice, un momento, no, paremos a ver cómo se llegó a esas conclusiones, esos 3 tipos de cultura política realmente existen. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura política? Por Dios, ahí sí que se entra en un campo pantanoso inmenso, porque de cultura hay decenas y hasta centenares de definiciones, y de cultura política ni hablar. Entonces, los trabajos como el de Margarita Garrido o el de María Teresa Uribe, yo los miro con mucha distancia, no me escuchen por ahí. Por eso, porque tengo prevenciones sobre ese enfoque. Hay un buen trabajo de Dan Przeworski publicado en Metapolítica, en donde él plantea este tipo de argumentos contra los denominados enfoques de cultura política. Creo que atrás había alguien
pidiendo la El palabra. joven allá. Pero primero el joven. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. Uno más de carácter con el estudio y otro más del contexto como de la democracia colombiana. El primero sería, bueno, yo tuve una experiencia desde pura votación. No me entiendo por las mesas, de las primeras mesas, entonces eran las señas de mayoría. Uno ve que en la práctica, también a partir de la pregunta que hacía Felipe, en serio el electorado, o sea, es muy difícil manipular un tarjetón tan gigante. Sí. La pregunta mía era, no queriendo salvar del nivel de fraude e irregularidades que puede haber en la democracia colombiana, quería salvar. La pregunta es, ¿será posible que las listas abiertas para el Congreso y lo que publican en los tarjetones, en la entrada de tantos competidores, contribuyen bastante a la irregularidad y fraude de las elecciones? Esa es la primera. Y la contextual, ahorita estamos hablando mucho de la influencia de actores armados en las elecciones, pero desde que yo nací, los actores tienen una experiencia en el país, y desde que está esta constitución, yo creo que desde que todos los que estamos aquí en la sala, esa presencia de actores violentos en la democracia no sería algo, no sé si ya yéndonos ni eso, pero usted no estima, normal en la democracia, que hay que tener como presupuesto. Ojo, no que sea ideal ni esperado, pero las decisiones políticas de los colombianos, no solo en las elecciones, sino en muchos ámbitos, están mediadas por la influencia de actores armados, porque la democracia no debería. Sí. Bueno, sobre lo primero, claro, miren, pero desde que no lo hacen es porque les quita el espacio de manipulación. Eso resolvería 1000 problemas de este país. Acaben con el voto preferente. Eso beneficiaría a los partidos políticos. Los hace volver partidos. De entrada, permite que los partidos recuperen una de sus funciones básicas, que es la canalización de la opinión. ¿Por qué? Porque ya es el partido el que habla, no el que está en el puesto 15 o en el 60 como José Obdulio, o en el primero como un señor de por estos lados. No va a ser la persona sino el partido. Claro, pero eso también abriría una guerra civil en todos los partidos. Si así están despedazándose y en guerras internas, hasta el partido del líder carismático que tiene el país, el Centro Democrático, tiene problemas internos por eso. Y yo creo que por eso tuvo que abrir la cosa ahorita. Pero fue un error. Yo lo dije, afortunadamente lo dije antes de las elecciones, donde vayan con lista cerrada sacan 30. Entonces, claro, errores por presiones internas. A los políticos individuales les convienen las listas con voto preferente, a los partidos no. Pero como aquí los partidos no concuerdan con los intereses de los políticos. Y segundo, no se puede estudiar las elecciones colombianas sin tener en cuenta la variable democracia, la variable violencia, perdón. Es claro, la coacción y la violencia ha incidido en todo, en los resultados, en el fraude, en quién gana, en quién pierde. Es una de las variables fuertes recuerden que aquí estamos hablando solo de la democracia electoral, pero para explicar otras dimensiones es fundamental. La presión sobre los alcaldes y los gobernadores que hubo en muchas partes, y no solo de paramilitares. En otro libro que tengo sobre corrupción, le dedico un capítulo al ELN. Lo que hizo el ELN en Arauca fue infame. $2 billones. 2 billones de dólares en un pueblo que no tiene acueducto. No, y además los asesinatos. El ELN y el Partido Liberal, hasta el año 2002, en que el gobierno de Uribe desarticuló esa estructura y llegaron los paramilitares a hacer lo mismo que hacía el ELN, pero ya con cambio radical. Entonces, pues, lo que hicieron fue reemplazarla. Y eso es solo un ejemplo. La violencia realmente, las FARC, el ELN, el M-19 en su momento, los paramilitares, el ejército, el sicariato,
han decidido muchas elecciones, financiándolas producto de negocios ilegales, ¿no? Es decir, producto de la violencia, o ejerciendo coacción sobre electores y candidatos. Pero eso lo ha trabajado Carlos Nassi, por ejemplo, otros profesores de la Nacional, de la Universidad de los Andes, profesor. Bueno, hay varios que han trabajado la relación violencia. Diana Rojas también, la relación entre violencia y democracia en Colombia, pero no hay un trabajo así grande. Pues están los trabajos que ha hecho Gustavo Duncan, que son importantes, ¿no? Los amos de la guerra, los señores de la guerra. Este es un libro importante, aunque a veces cae en el ensayo, pero es un libro importante. Y hay otros trabajos. El de las FARC que coordinó Claudia López es un mal libro, muy poco riguroso por las fuentes, porque ahí está la MOE atravesada. Es que la MOE tiene severos problemas en confiabilidad de la información. Luis Jorge Garay ha hecho trabajos, Mauricio Romero, hay trabajos sobre el paramilitarismo, menos sobre la guerrilla, Muy poco sobre la guerrilla. La relación entre guerrilla y elecciones no hay. Ahí tienen otro campo. El problema es, bueno, las fuentes, pero bueno, hay que entrarle. Así que es cierto, lo que tú planteas es perfectamente válido. Creo que ¿Había alguien más por allá? Doctor, sí, entendiendo pues las causas que acaba de mencionar, todos los factores que habría que analizar para entender la situación de las elecciones en mi país, analizando por lo que ha tenido en su trabajo de investigación, ¿cuál cree usted que podrían ser herramientas más como inmediatas, incluso como un poco más palpables para contrarrestar o impedir un poco esos fraudes, esas irregularidades, porque vemos que cada vez innovan más en las técnicas? Por ejemplo, ese asunto de esta senadora Ida que estaba con QR, pues son cosas impresionantes. Entonces, ¿qué podría hacer el sistema como para medio combatir ese tipo de situaciones? Sí, lo de la senadora Aida, ella hizo lo que hizo Gerlain toda la vida. Pero aprendió muy rápido. No, ella ya había sido diputada y estaba en la representante de la Cámara y iba para el Senado. Y la aprendió Gerlain. Es que eso es lo que hacen. Lo que pasa es que a esta alguien la delató. Entonces, pues ahí sí no hay manera porque ahí sí está la foto. Quedó aburrido. Alguien quedó aburrido. No, ahí sí quedó la foto, ¿ves? Mire la bolsa con los certificados electorales, mire 4 armas, dinero. Pues ahí sí quedó la evidencia. Toda la evidencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las conclusiones del libro apuntan hacia allá. Una reforma electoral no como la que se han venido haciendo ni como las que se ha planteado la última comisión, por ejemplo, una reforma electoral que toque a puntos como el Consejo Nacional Electoral, que hay que convertirse en una corte electoral autónoma, con magistrados elegidos, ojalá de por vida, y personas ajenas al manejo político. Acabar con el voto preferente, por ejemplo, que la financiación de campaña sea estatal totalmente, que no interfieran dineros privados y reducir, yo no es que le esté haciendo campaña a Iván Duque, hay que reducir el Congreso, ahora está aumentando, es decir, el Congreso no aguanta ese tamaño porque es claro que fomenta la corrupción, porque hay que negociar demasiado, como no hay partidos, los presidentes les toca negociar individualmente y eso eleva los costes de transacción y fomenta la corrupción. Entonces sí hay muchas reformas que hacer, el voto obligatorio durante 2 elecciones, si todo el mundo tiene que votar, pues, a ver, aunque sea vote en blanco, pero vaya y vote, entonces adquieren mayor peso el voto de opinión que el de clientela. El voto obligatorio existe en Italia y no hay ningún problema. En Perú lo instalaron hace algunos años, sí. Claro, en Argentina existe.
Entonces eso no tiene ningún problema. Ay, ¿cómo me van a obligar? Pues no vaya y pague $30, que es la multa. Entonces, pero también un poco al ciudadano decirle, hey, oiga, mire que este cuento es con usted, ¿no? Y bueno, el Estado, nuestro Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, tienen vaivenes. Pasa uno de Montealegre a la actual, entonces dice uno, bueno, entonces, y el procurador ni hablar. Entonces hay que fortalecer con autonomía. El fiscal no puede ser elegido por el presidente. No puede, no debe. Y no debe, hay que quitarle las funciones electorales al Congreso. El Congreso, los senadores no tienen por qué elegir un procurador. Pues hagan un concurso. Igual el Contralor, la Cámara. Entonces hay que modificar drásticamente las relaciones entre poderes, ¿no? El Consejo de Estado, la sección quinta debe tener mayor autonomía y ser más eficiente. Hay muchas cosas por hacer y eso más o menos está diagnosticado, pero bueno, toca intereses fuertes, especialmente los de los congresistas. Entonces ningún congreso va a legislar en su contra, salvo que haya aprendizajes que les indiquen que si no lo hacen, pues pierden todo el poder, como ocurrió en el 90-91. Una coyuntura crítica. Este país necesita otra coyuntura crítica, pero sin violencia, más con protesta social y contestación. La última pregunta, llegamos tarde, pero la última y para que nos vamos. Allí también había. Sí. Su profesor, no, le agradezco mucho bueno, que nos haya presentado su investigación. Yo tengo una pregunta y es justamente con los resultados electorales ahora de las FARC. Hemos estado haciendo un trabajo en el ETCR de Anorí y parte de las preocupaciones que ellos tienen es, bueno, comprender la estructura del Estado, comprender qué fue a lo que votaron, qué fue eso que votaron y quiénes son esos representantes y qué es lo que van a hacer allí, ¿cierto? ¿Qué es el Congreso y qué es la Cámara y el Senado? Y uno de los ejercicios que hicimos este fin de semana fue mostrarles los resultados electorales de las FARC en todos los municipios donde hay ETCRs, espacios de transición, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y bueno, tanto ellos como nosotros cuando preparábamos las cifras con los resultados de las cifras de la registraduría, nos llevábamos la sorpresa de que había lugares, por ejemplo aquí en Antioquia, solo pongo uno, el ETCR que hay entre Remedios y Segovia, solo sacaron 2 votos, es decir, ni siquiera los miembros, pareciera ser que ni siquiera ellos mismos votaron por ellos. Votado, y bueno, hicimos un ejercicio con ellos para que ellos intentaran, ya habían sido cedulados, ya tenían cédulas. Hicimos el ejercicio para que ellos intentaran comprender qué les había pasado y hablaran sobre ese asunto. Y bueno, salió todo, que no conocían, que el tarjetón les pareció difícil, que creyeron que con solo marcar un tarjetón era suficiente, bueno, todos los problemas que, bueno, el que no tuvieron recursos para hacer campaña, en fin, todas aquellas cosas, pero alguien se atrevió a decir que alguien que estaba en Anorí, pero que estuvo en ese momento en el ETCR de Segovia y Remedios, que hay como en un punto intermedio que se me olvida el nombre en este momento, decía, pero no, nosotros salimos a votar, así como en Anorí salieron todos juntos, ellos decían, nosotros también, no sabemos qué pasó, y alguien se atrevió a decir, no, a nosotros, eso fue, o sea, se robaron esos votos porque nosotros salimos, o todos quedaron anulados. Entonces mi pregunta es si y como pasó ahí, lo que estábamos viendo es que en muchas partes del país donde hay ETCR también la votación ni siquiera daba ni siquiera daba a los integrantes de los espacios territoriales. Sí, ya nos vamos. ¿Usted tiene alguna aproximación a eso que pasó ahora? ¿O pudo haber
existido en esta ocasión alguna una mano negra que sacara esos votos para terminar de exacerbar el odio y la deslegitimación de las FARC? No, básicamente a las FARC no las quiere casi nadie. Pero tampoco, miren, el EPL en 91, Corriente de Renovación Socialista en 94, el M19 después del 94. Todos los grupos armados que se han convertido en partidos han fracasado. Una cosa es hacer la guerra, otra cosa es hacer política. Entonces, esa transición de guerrillas a partidos solo han sido exitosas cuando han habido guerras civiles como en Centroamérica. El Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Sandinista, El Salvador ganaron, claro. Sí. Entonces, pero había guerras civiles en donde esa gente defendía a los campesinos. Realmente tuvieron bases sociales. Ahí lo que se demuestra es que las FARC no tiene bases sociales. Que representaban a los campesinos tampoco es cierto. 50.000 votos es insignificante. No le alcanzaba ni para un senador. Que en el futuro no creo tampoco. Realmente no hay. Entonces toda esa discusión, yo decía, déjenlos que salgan a ver cómo es la política en esta democracia tan jodida, a pelear contra caciques, contra partidos establecidos, contra maquinarias, contra ciudadanos acostumbrados a vender el voto. Eso es una cosa, incluso el mejor momento de la Unión Patriótica fueron 450.000 votos con Jaime Pardo Leal. Después de eso, claro que ahí me dio todo un genocidio, pero no, realmente porque hay estructuras locales de poder preexistentes que no le abren paso a otros partidos. Ahora le van a abrir el espacio, y el espacio es que con los contratos se saca dinero, que las campañas le invierten mucho, que los socios políticos, la gente tiene una muy mala imagen justificada de las FARC, la gente no olvida. Y lo mismo hubiese pasado si los paramilitares, ellos aparte hubiesen conformado un partido político. Lo intentaron con Morena una vez y no les funcionó. No, entonces ahí hay algo que... Y valdría la pena preguntarse eso. Yo no creo que haya sido fraude, aunque si hacen fraude a los demás no le van a hacer a las FARC. Entonces es probable que algo ha habido de eso también. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, profe, gracias a ustedes.